Empezaré marcando en una hoja las dimensiones de la taza y el dibujo que quiero en ella. Posteriormente empezaré a trabajar sobre el rostro que va al fondo. Aquí estaré trabajando en 3 dimensiones diferentes. En este caso, el dinosaurio de en medio es el que va hacia el fondo. Entonces empezaré a realizar el contorno en la más aplanada. Por otra parte, envuelvo la taza con plástico para envolver alimentos, dándole 2 vueltas. El dibujo es una buena referencia para darle la proporción y la dimensión al rostro del dinosaurio. Y ahora voy colocando sobre la taza. Aplico un poco de agua para desvanecer todos los cortes y todas las partes que se vean más toscas. Ahora con color negro haré la segunda parte, que sería el área de la boca de mi dinosaurio. Aplico resistol y posteriormente voy a recortar un poco y voy a pegar. Si es necesario recortar ya teniendo la figura sobre el dinosaurio, lo haré. Ahora solamente con mis dedos humedecidos voy a desvanecer las uniones y voy a recortar donde sea necesario. Ahora con una bolita de masa de 5 milímetros de diámetro en color rosa, haré la lengua de mi dinosaurio. Hay que tomar en cuenta cuáles partes van en primer plano, cuáles en segundo y cuáles en tercero. Así obtendremos un mejor resultado. Ahora con un trozo de masa en color blanco voy a hacer pequeños conos y los iré cortando para hacer los colmillos de mi dinosaurio. Algunos más pequeños y otros más grandes. Y empiezo a pegar poco a poco. Y continúo colocando los colmillos de diferentes tamaños. Y ahora con un pedacito de masa en color rosa detallaré la parte que se ve adentro de la boca o del hocico de mi dinosaurio. Aplico resistol y pego. Con polvo de gis en color negro y un pincel plano voy a darle sombras en la lengua de mi dinosaurio. De esta manera ayudo a que se vea más degradado el color. Y fortalezco las sombras en la parte del hocico. También le daré unos pequeños toques a los colmillos. Y solo para darle más textura a la parte de la lengua antes de que seque, utilizaré un palillo. Y con una bolita de 1 centímetro de diámetro, empezaré a darle más volumen a la parte de la barbilla de mi dinosaurio. Mientras voy pegando, voy desvaneciendo un poco más las uniones para que no se noten. Y como podrán ver, ya se empieza a notar las dimensiones que estamos manejando, ya que en primer plano tendremos la barbilla, en segundo los colmillos y en tercero la lengua. Ahora trabajaré los colmillos de la parte superior. Y ahora, ya que tengo los colmillos de diferentes dimensiones, voy a empezar a pegar en la parte superior.
Teniendo los colmillos con una bolita de pasta de 1 centímetro a 1,5 centímetros de diámetro, voy a hacer ahora sí la parte de arriba del dinosaurio. Y ahora, mojando un poco la masa, le daré textura a la parte del dinosaurio con un palillo. Y con un acocador más grande marcaré los orificios de la nariz. Otra técnica para darle textura puede ser una bola de aluminio hecha con la mano, pasándola poco a poco en las áreas que queramos texturizar. Y ahora con 2 bolitas de pasta haré los ojos, una más pequeña que la otra porque una se va a ver más, la que irá en primer plano. Con una bolita de masa de 3 milímetros de diámetro haré la primera ceja de mi dinosaurio. Y hago otra bolita de masa para la otra ceja. Y toca hacer la quijada del dinosaurio con una bolita de masa de 1 centímetro de diámetro. Empezaré haciendo el segundo rostro, que es el dinosaurio que va en la parte de arriba. Aplano un pedazo de masa con un naranja un poco más claro. Y vuelvo a realizar lo que hice con el primer dinosaurio, que es contornear con mi X-Acto o cúter para sacar el perfil del rostro del dinosaurio. Es importante tomar en cuenta el borrador que hicimos o que realizamos para saber las dimensiones, el tamaño y las proporciones. Y es hora de ubicar el segundo rostro en la parte de arriba aplicando un poco de resistol. Y repito el mismo procedimiento haciendo la parte oscura del hocico de mi dinosaurio. En este caso, para darle textura a la boca, utilicé otra vez mi bola de aluminio. Y aplico nuevamente gis en polvo en color negro para darle también sombras a la lengua.
Y nuevamente empezaré a trabajar con la parte de la barbilla. Para esto haré primero una tira de masa para hacer la parte del fondo. Antes de poner los colmillos, voy a darle más sombras a la parte de abajo. Ahora con una bola de masa de 1 centímetro de diámetro aproximadamente, voy a empezar a hacer la quijada y parte de la barba de mi dinosaurio. Dejo los extremos delgados y la parte del medio mucho más ancha. Si se excede en el tamaño, para eso utilizaremos nuestro cútero exacto para retirar lo que nos sobre. Y además también le daremos forma a la barbilla. Voy limpiando con mi herramienta de punta y voy quitando todos los bordes feos que quedaron. Y ahora con masa en color blanco realizaré los colmillos de este dinosaurio. Y es hora de pegarlos. Primero voy a pegar los que están en tercer plano y posteriormente los que van en primer plano. This is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Y haré algunas sombras de lo que son los colmillos reflejándose en la lengua. So when you stop paying so much attention, and when you're moving in another direction, don't worry, I get it. Y continuaré con una bolita de masa de 1 centímetro de diámetro para hacer la parte superior del hocico de mi dinosaurio. En este caso primero haré la parte donde van los ojos. Posteriormente utilizaré otra masa para hacer la punta del hocico de mi dinosaurio. Still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken. Y ahora con masa en color rosa voy a hacer la quijada. Deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do. Utilizando una bolita de masa de 1 centímetro de diámetro, ahora sí voy a generar la punta de la parte superior del hocico de mi dinosaurio. Hago la primera parte, que será la parte de en medio del hocico del dinosaurio, y posteriormente le volveré a aplicar masa en la punta.
para generar un efecto de primer plano a tercer plano. Es decir, la punta estará en primer plano o más cerca del ojo y la parte del cráneo estará en tercer plano. Esta será la parte más alejada. I meant what I said when I said it, lady. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Y así vamos generando poco a poco la tercera dimensión en nuestra figura. Con otra bola de masa de 1 centímetro de diámetro le voy a dar más volumen a la parte del cráneo. Esto ya es una corrección. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Ya que está listo, voy marcando algunos pliegues que aparecen en la imagen en la que me estoy guiando. Esto hay que hacerlo antes de que seque la masa. Ahora con una bolita de 1 centímetro de diámetro vamos a hacer la quijada más pronunciada del dinosaurio. Le vamos dando una forma triangular y posteriormente la vamos a pegar y vamos a desvanecer las uniones con los dedos y con nuestras herramientas. Ahora terminaremos los colmillos en la parte superior. Just my turn, but we can still have fun for now. No, I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is. Después de aplicar resistol, colocamos cuidadosamente cada uno. Yeah, we can still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Ahora para los ojos haremos 2 bolitas pequeñas, una más grande que la otra, ya que un ojo está en primer plano y el otro en tercer plano. Les damos forma de gota y posteriormente aplicamos resistol para pegarlos. Con 2 bolitas, una de 5 milímetros y otra de 3 milímetros, haré 2 tiritas que serán las cejas de mi dinosaurio. Y primero pegaré la ceja pequeña que va en tercer plano y posteriormente pegaré la más grande que va en primer plano.
Empiezo a desvanecer las uniones con mis dedos y con mi herramienta de punta. Utilizaré unas tiras de masa del mismo color solamente para remarcar algunos pliegues o arrugas que tiene el dinosaurio en la parte del ojo. Y ahora desvaneceré las uniones con mi herramienta de punta o limpiadientes. Y con una bolita de 1 centímetro de diámetro remarcaré un poco más el área de la sonrisa y la quijada. Ahora empezaremos a realizar el tercer dinosaurio, que también va en primer plano. Para esto primero haré el fondo o la silueta de mi figura. Aplico un poco de agua en el perímetro para quitar todas esas partes que se ven mordisqueadas. Y checo las dimensiones del rostro poniéndolo sobre los otros. Ya pegado, no importa que se vea un borde donde queda encima de la otra cara. Voy a ir definiendo y dándole volumen y ese borde ya no se verá. Como empezamos con los otros dinosaurios, primero aplico el color negro donde irá la parte del hocico abierto de mi dinosaurio. Voy extendiendo la masa con mis dedos. Regreso un poco a la cara del dinosaurio grande solo para marcar los orificios de la nariz. Ahora con una bolita de masa de 5 a 7 milímetros de diámetro en color rosa, haré la lengua de mi dinosaurio. Voy pegando poco a poco y voy quitándole volumen desvaneciendo con mis dedos. Ahora con una bola de masa de 1 centímetro, 2 líneas de diámetro, voy a empezar a hacer la parte del cráneo. Y con otra bolita de masa de las mismas dimensiones voy a hacer la parte de abajo o la parte inferior del hocico de mi dinosaurio, alargando y haciendo un tubo poco a poco. Voy midiendo sobre la figura para ver que las proporciones y el ancho o el espesor sea el adecuado. También le daré volumen a la parte superior o el labio superior de mi dinosaurio, utilizando una bolita de masa del mismo diámetro. Ahora con el acocador pequeño marco los ojos, solamente sumo un poco para que se vea dónde tendrán que ir. Y de igual manera empiezo a hacer todos los colmillos.
Aplico resistol y voy pegando poco a poco uno por uno de los colmillos, checando las distancias y las dimensiones de cada colmillo. Es decir, los que van en tercer plano son más pequeños y los que van apareciendo en primer plano tienen que ser más grandes. Y de una vez trabajamos también la parte superior. Y ahora con dos bolitas de masa blanca, una de 3 milímetros y otra más pequeña, haré los ojos. Y marcaré los orificios de la nariz antes de que seque por completo la masa. Y ahora para realizar las cejas haré una bolita de masa de 3 milímetros y otra más pequeña. La más pequeña irá en el tercer plano, es decir, al fondo, y la más grande va a ir en el primer plano, es decir, el ojo que se nota más. Pego la parte rosita que se ve de la quijada, como lo hice con los otros dos dinosaurios, y lo voy extendiendo un poco más con mi limpiadientes. De igual manera le voy a dar más volumen al área del hocico junto a la quijada con una bolita de masa de 1 centímetro de diámetro. Y ahora voy con mis muñecos estelares. En este caso voy a realizar a Arlo con una bolita de masa de 1,5 centímetros de diámetro. Primero haré el área del cuerpo. Ahora con otra bolita de masa de 1 centímetro con 2 milímetros de diámetro haré el cuello. Y voy a ir quitando hasta que quede súper delgado. Ya pegándolo voy a definir si es necesario recortarlo más y hacerlo más delgado. En este caso decidí cortarlo un poco más y alargarlo. Ahora con una bolita de masa de 7 milímetros de diámetro voy a darle la forma al rostro. Recuerden que primero vamos a hacer la silueta para irnos guiando con esto. Corto los excedentes y voy delimitando bien con mi X-Acto o con mi cúter. Y ya que marqué en lo verde la apertura del labio, voy a pegar lo rosita que se ve en la parte de adentro del hocico de mi dinosaurio. Y volvemos a realizar lo mismo que hicimos con los otros 3 dinosaurios. Aplico sombras en negro para que se vean algunas partes más profundas y dejo otras con un poco más de luz.
Con una bolita de masa de 5 milímetros de diámetro le daré volumen a la parte donde van los ojos del dinosaurio. Con una bolita de masa de 1 centímetro de diámetro le voy a dar volumen a la parte superior del hocico. Hago una forma de gota y posteriormente pegaré y después desvaneceré las uniones. Y con una herramienta de bola marcaré dónde irán los ojos de mi dinosaurio. Y de igual manera voy a hacer el labio inferior con una bolita de masa de 3 a 5 milímetros de diámetro. Ya solo marco los orificios de la nariz con un acocador pequeño. Y ahora, con 2 bolitas de masa, como saben, una más pequeña que la otra, voy a pegar los ojos. Estos van a ser un poco más redondos que los que hice de los otros dinosaurios. Y con una bolita de masa de 3 milímetros de diámetro haré los dientes de la parte de abajo, que son los que se ven. Voy haciendo una pequeña tira y la voy a ir acomodando para ver que quede perfectamente donde tengo el labio inferior. Ahora con mi X-Acto cúter voy a ir marcando las líneas de los dientes. Y lo mismo que hice con los otros dinosaurios, con 2 bolitas de 2 milímetros de diámetro remarcaré más las cejas de mi dinosaurio. Ahora solo les haré mención de las siguientes figuras que hice. En este caso, hice la figura de un personalizado en lugar del rostro del niño. Y posteriormente también realicé los pterodáctilos que se ven al final, en el fondo. Para esto solo fui poniendo pequeñas bolas de masa, las iba aplanando sobre la taza y las iba delineando con mi X-Acto cúter. Para darles más volumen en algunas áreas utilicé el acocador y la herramienta de punta, como pueden ver, sobre todo en el área de las alas. Y aquí solo fui añadiendo bolitas de masa poco a poco y desvaneciendo con mis herramientas. Los pterodáctilos los hice en color gris porque posteriormente les voy a ir dando sombras con mis gises pastel. Ahora voy a hacer los ojos de mis dinosaurios con un poco de café en tono claro. En este caso los ojos tienen el perímetro en color negro, pero decidí hacerlo posteriormente. De igual manera, si ustedes quisieran, podrían aplicar el color negro primero y posteriormente el color café
dejando el perímetro negro que se necesita. En color negro voy a marcar todo lo que son los orificios de las narices. En este caso hice el perímetro en color negro, posteriormente después de hacer la pupila en color café. Simplemente es otra forma de hacerlo. Y ahora con gis pastel en tono café voy a empezar a darle las sombras a todos mis dinosaurios y voy a darles más intención. Ahora con un gis pastel en tono verde oscuro voy a darle las sombras a Arlo. Y posteriormente con un tono café color tabique voy a dar primero las sombras al área de las alas de mis pterodáctilos. Después pasaré el color negro en todas las otras áreas. Está quedando perfecto y se ve genial el juego de las sombras en los pterodáctilos. Están listas nuestras figuras y ahora sí vamos a preparar la resina.
En este caso yo me protejo las manos con unos guantes de látex y en un vaso medidor voy a mezclar las dos proporciones o porciones de mi resina en dos componentes. Aproximadamente preparé 3 mililitros de resina. Entre los dos componentes se hicieron los 3 mililitros. Como pueden ver, el segundo componente es más espeso que el primero. Pero siempre tienen que aplicar la misma cantidad tanto de uno como de otro y posteriormente irlo mezclando. Ya mezclado perfectamente, dejaremos reposar por 45 minutos. Ya habiendo dejado secar las figuras por 5 días, voy a aplicar laca plástica mate de 3 a 4 capas, tanto de enfrente como en la parte de atrás. Yo checo constantemente mi resina para ver que el espesor que va teniendo sea el adecuado. No debe quedar muy líquido y tampoco muy pegajoso porque será imposible poderlo aplicar. Ya está lista nuestra resina y voy a empezar a aplicarla con mi pincel en la parte de atrás de mi figura. Como pueden ver, la consistencia es chiclosa. Para esto mis figuras ya están protegidas con la laca plástica mate en aerosol. Aplico un poco de resina en los dientes para que la resina le refuerce el área donde los pegué. Ahora sí, una vez que está lista y aplicada la resina, voy a ir definiendo dónde lo voy a pegar y cuando lo adhiera a la taza ya no debo de moverlo. Para esto, como tengo otras figuras que pegar, puse unas tiras de masking o cinta adhesiva para que se agarrara la figura y no se mueva del lugar donde la coloqué. Y ahora voy a pegar a Arlo. Preparo mi cinta adhesiva o masking para posteriormente, después de pegar la figura, poder agarrarla con esta cinta. Y así no se me mueva ni la figura de los dinosaurios ni la figura de Arlo. Esta cinta la retiraré hasta que seque, es decir, de 12 a 24 horas después. Ahora pegaré los pterodáctilos. En este caso, como son figuras sumamente pequeñas, no requieren de ningún masking porque no se van a resbalar. Además de que la posición de la taza les ayudará a quedarse en el sitio donde las coloque. En este caso les recomiendo mejor agarrar las figuras con las pinzas si son tan pequeñas como las que yo pegué. Y pegando esto está lista. Y por fin la taza ha quedado lista y es impresionante ver cómo queda el resultado.